si no habéis visto la primera parte, Alejandro Smith Viso es un especialista socioambiental, nacido en Huacho, es alumno marista, licenciado en Educación por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez, Carrión de Huacho, egresado en la Maestría en Estudios Amazónicos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultor de asuntos indígenas en áreas naturales protegidas. Cuenta con más de 35 años de experiencia. Es especialista en educación intercultural. Trabaja también por la aplicación de educación ambiental intercultural con estudios de especialización y publicación. Es investigador de la cultura Yine y su idioma, una lengua amerindia en el Perú. Y desde aquí le doy las gracias por estar un día más con nosotros y le doy paso para que siga con la exposición. Bueno, entonces, tenemos que la quechua justamente es una lengua aglutinante. También la otra lengua que yo conozco que pertenece a otro tronco lingüístico totalmente diferente es aglutinante. O sea, te incorpora, por ejemplo, un sonido de consonante antes del verbo y ya te lo modificó, ya le adicionó que está en primera persona. A la misma palabra un sonidito más nomás, no como los nuestros que son de sonidos separados. Y asimismo sucede con el sufijo, de tal forma de que la palabra va creciendo con afijos y sufijos y algunos interfijos. Entonces, pero es una de las características de nuestras lenguas. La otra es de que usa 3 vocales y la otra es que usa fonos glotales y aspirados. Y eso lo vamos a ver ahora después. Como vemos, ¿quieren escuchar les viene bien escuchar? Yo te pediría que conectáramos El amor de viuda de Hugo Carrillo para ver, escuchar y ver cómo suena esta lengua quechua aglutinante con afijos y sufijos y las 3 vocales. Sí. Dale. Vale, Aquí tenemos una de las primeras, los cronistas hicieron varios lexicones quechua. Para mí ese es un trabajo admirable, digo, ¿cómo han podido hacerlo? Porque yo, para hacerlo, pucha, o sea, necesitaría un equipo de gente, así sí lo hago, pero creo que ellos también se apoyaban con equipos de gente. ¿Vamos? Sí, un momentín. ¿Esta música? A ver. Este señor es uno de los indigenistas. El señor que vamos a escuchar es uno de los seguidores de un personaje que marca el empezar a poner en valor a la cultura quechua. Manchu, soltira warmita. Manas munay manchu, soltira warmita. Wasing mapusaro apting taitan hamos pakto kuchkan. Mamanja ichika chachkam, nyanyang haturia kachachkam. Chay si mana munay manchu, chay si mana munay manchu. Munay man, kasada warmichata. Yukaha munay man, kasada warmichata. Wasinta bosaro waspa, hosampa sakung wang sakuy kachiwang. Honi kamang mangkostoy kachiwang. Chivilini sinsiyuta propinay kuwa. Chay sinyo kata gustawan, chay sinyo kata gustawan. Chay nasimunani viuda warmichata. Chay nasimunani viuda warmichata. Wasinta posaro aspa mata wasakutututa nakai kapuan. Paya el fantasipi kapuan. Choño yukuta sopa y kapuan. Chay sinyo kata gustawan, chay sinyo kata gustawan.
Ñayo guañayo, puna chupicha. Mesquince, puna la guacha. Salga mañayo, toco y mayo, yo toronto yo, oco chapirnayo, cachizapayo, isillo chayo, chaisillo gata gustauan, chaisillo gata gustauan. Motepe cabra taja pene, motepe cabra taja pene, puyani, cumpani, sartani, siquinta, sipini, ñuñunta, yapchani, mamampas, amaña, chainaichu, papacha, doctorcha, abogado, ingeniero, niñucha, presidente, niuatca, ñujaja, manaña, cachay con niña, ñujaja, manaña, cachay con niña. Motepe cabra taja pene, motepe cabra taja pene, compani, tacani, sartani, siquinta, sitini, ñuñunta, yapchani, mamampas, amaña, chainaichu, doctorcha, papacha, ingeniero, abogado, corazón, Jesús, yaya, coracha, nihuatca, ñujaja, manaña, cachay con niña, ñujaja, manaña, cachay con niña, yo, les. La parte religiosa, como les hablaba, lo sagrado de cuando los incas iban a ofrecer algo a las deidades, ellos ofrecían maíz de colores, por ejemplo, los maíces que ellos mismos mejoraban, los más grandes o los que tenían hijuelos, ¿no? Esos lo ofrecían o los reproducían también en la mano. Estábamos hablando sobre el alfabeto quechua, que se puede llamar acá, como ven, Achahala. Y ahí están las letras básicas del alfabeto. No están las glotales y las aspiradas, que luego se las voy a mostrar. Entonces tenemos a 6 por 3, están 18 fonos ahí. A, cha, ese HA suena como para el inglés, ja. Luego ja. Luego de ja como hall, o holiday. Y luego L, luego la K, no que L, I, ahí está la vocal. Ahí la segunda vocal, A, I. Ajá. I. K. Dale, madre. Dale, Victoria. I. K. I. Sigue leyéndolas. K. Ajá. La. Ya. Ma. Na. Ña. Ajá. Pa. Esta no sé. Ja. K. Ja. Sí, ¿Cómo? es como. K. Es una. Sí, ja. Ajá. Como más Dale. profunda, ¿verdad? K. Sí. En realidad es como una. Perdona. Esa K. Dime. Esa K es entre la K y la J. Ja. Ja. Ah, K. K. Entre K y J. Uy, qué rara, ¿eh? Sí, es rara. Esa es la Q en ellos es sí. K. Ajá. Ja. Empieza como Ya, la dale. K y termina como la J. Ja. Así es. Ja. Ja. Ya, sigue. Ese que es genial. A mí me encanta ese sonido cuando me escuchan. Sí, sí. Síguelo. Ra, sa, ta, u, Ta, wa, wa, ya. y. Entonces, no tenemos qué cosa ahí. Ahí hay una que falta, ¿no? Que, por ejemplo, se han castellanizado. Entre las vocales solo encontramos, no hay E. No hay E, no hay O. Y tampoco no hay O. Y ¿por qué? Porque luego vamos a ver, como en este cuadro, qué es lo que tenemos. Que tenemos otras semivocales que muchas veces funcionan para suplir esa ausencia de las otras vocales, ¿no? Entonces aquí tenemos en los quechuas, estos son los quechuas fuertes, el quechua chanca y el quechua cusco, el de Cusco que va hasta Bolivia,
y el otro que va hacia el centro de Perú, de Cusco hacia el centro de Perú. Son los dos sureños, los fuertes, los que se hablan y son los que pueden dictaminar sobre esta lengua. Ahí están la mayoría de hablantes. Se han puesto de acuerdo a que hayan 5 vocales, la A, I, U, y tienen luego esta W y Y. Y luego vienen las consonantes que hemos mencionado, toditas, ¿no? La cha, K, que le llaman ellos, o bueno, P, este sonido de la Q que K, ¿no? K, ja, 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 ajá. No es ese ja, sí, ja. Cuesta trabajo. Es como una doble J, algo así, ¿no? Ja, sí. Ja. Y luego vienen estas que no me pregunten porque son bien difíciles, honestamente, de pronunciar, incluso de identificar. Es esta cha con esta aspirada, la K con esta H aspirada, la P con esta H aspirada, la Q con esa H aspirada y la T con H aspirada. De lo que puedo poner ejemplo en base a mi conocimiento es esta PH, que aparece en la palabra que es para denominar a la bandera del Imperio Inca, que es como una de 7 colores. Y esa bandera es llamada Huifala, Huifala, ¿no? Entonces es una P con un sonido que va aspirado, le llamamos porque sale el aire. Huifala, como eso que tenían ustedes cuando dicen Rafael, el cantante, ese. O sea, esa PH. O sea, inicialmente no ha sido la F tan sonora como la tenemos ahora, sino era una fa, 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 fa. O sea, sale P con H, fa. Y esa es la huifala. Y luego vienen las glotales, que son más difíciles, que es como para decir, a ver, acá voy a agarrar la Q. Y entonces, ahí estaba con chojolgo, chojolgo. Subes el sonido hacia arriba y justamente uno llega al paladar y haces una glotal. ¿No? Es bien difícil, también difícil de encontrar dentro de lo que nosotros cuando estamos escuchando al Señor que anteriormente hablaba. Entonces, date una leída a ver, Victoria, para ver cómo andamos. A ver, si lo hablando. Vale, lo intento. Sí. Atuk. ¿Es con U? Atuk, ¿sí, no? Sí. Vale. ¿Te acuerdas que es esa J baja, esa J fuerte? Atuk. Es que no me sale. Ajá, Atuk. Ya. Vale. Y dale después que viene. Chalwa. ¿Cómo la llamas? Repite. Chalwa. Sí, bien. ¿Sí? Esa es. Sí. Hampatu. Ajá, muy bien. Dale. Kuntur. Ajá. Llama. Misi. Aquí en España le decimos a los gatos misi cuando queremos que vengan. No sé si vendrá de quechua. Igual. ¿Sí? No los conocía. Sí, pues a los gatitos le decimos misi, pero no sabía por qué. Venga. No, es igual, es onomatopéyico, igual que ustedes. Mira qué bien. Copiaron los Sin duda, copiamos. Hay una anécdota de un cronista que dice sobre eso. Ya, dale. Pues luego me lo dices, Alejandro. Sí, luego cuento. Me interesa lo del gato. Nina Uru. Avispa. Dale. Ñuñuma. Ajá, sí, eso es un pato. Dale, sí. Pilpintu. Pilpintu, mariposa. Y ahora le voy a dejar que lea esta Rubén, que le hace ilusión. Sí, claro, que ya ahora creo que
sale la voz, sí, muy bien hecho, muy bien. Venga, Rubén. Suri, Ya, Tuku, ajá, Ukumari, ajá, Walpa ajá. y Yutu. YouTube, ¿no? Te faltó el culio, ¿es que dice ahí? Culio, culio, ¿verdad, no? Te has dicho el caracol, Rubén. Julio, Julio, Sí, Julio, he dicho Julio. primero el caracol. Ah, yo tengo un, ¿cómo se llama? Pero Yo no te tengo hemos un escuchado haiku. con el Juyu Juyu. Sí, yo tengo un haiku sobre el caracol. Qué pena que, bueno, ya lo dejaste. Julio, Julio. Ahí ven alguna de nuestra fauna sudamericana, como por ejemplo el suri, que es una especie de avestruz que llegó adaptado a nuestras tierras. Es como un avestruz enano. Camina con las vicuñas silvestre de forma silvestre, conformando un grupo de oportunistas en que estos suris les avisan rápidamente del peligro a las vicuñas, y las vicuñas son las que encuentran donde está el pasto y la comida. Luego tenemos este ulcumari, ¿no? Que es el oso de anteojos, es el oso que tenemos acá. Y bueno, son la atoj, ¿no? Atoj, perdón, el atoj, el primero. Y que era ¿cómo se llama? Jorijori, ¿cómo era Victoria? A ver si, ¿cómo lo dice? Jori, Jori, pero ¿cuál era? No lo veo. Huyu, El, el- Huyu, el- el caracol. a ¿Cuál? ver, repítelo, ¿El repítelo. caracol? Huyu, Sí. Huyu. Es No, será así. con la A. Hayu, Hayu. Con, No, con Juyu, A, Juyu. ¿no? Yo ¿Puedo veo una A. intentarlo? Sí, inténtalo. Sí, sí. Bueno, no sé si la doble L se pronuncia como you o como lu, pero bueno, Kahyu, Kahyu. Escúchame, ellos la están pronunciando, Victoria pronuncia bien esa doble L. Es muy cercana al español de España, esa doble L. Nosotros en Perú, los criollos, esa doble L la hemos casi eliminado, solamente para leerla, pero después suena de la misma forma de la Y, de la letra, ¿sabes? De la otra. Sigamos, gracias, por la. Oh, gracias a vosotros. Vamos a seguir, a ver, ¿quién quiere leer las primeras partes y nos dice cabeza y tal? Dale. Empieza, Rubén. Uma, Cabeza. Ajá, ¿qué es? cabeza, ¿no? Sí, dale, dale, sí. Maki, Ajá, ¿qué es? Simi, Pero ¿qué cosa es Maki, pues? Maki, mano. Ajá, muy bien. Simi, no se ve muy bien. Boca, Parece la Boca. 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 ya. Simi, boca. Y ahí Cas, viene. ahí Dale, viene dale, lo dale. peor. Sí, dale, dale eso. Cascu, cascu, Repite. cascu. Si lo haces, sí, más o menos estás en camino de eso, de lo que es esa Hasjo. Hasjo, parece que es Hasjo. Ajá. Sigue, a ver, Victoria. Wixa. Wixa, ¿qué es? Ombligo. Abdomen. Ah, ombligo. Vale. Parece. Uyu, pene. Ajá, Muku, rodilla. ajá, ¿cómo era? Muku. Muju. Mujo, mujo, Muju. mujo, sí. Ajá. Y Luego, Chaki, pie. Chucky, sí. Bien. Dale, a ver, Mercurio, ¿a quién le sigue? Una lectura de alguien que quiera. No, Venga, alguien solo. Mercurio, Rubén, Yolanda, Sebastián, María Ángeles. Venga, Ah, arrancar alguno. dale. ñawi, que ¿Qué es cosa? ojo. Ojo. Ajá. Ah, bueno, la figura derecha de la mujer es chukcha, que es cabeza, me imagino, o cabello. Cabello, Cabello. Ajá. cabello, sí. La boca de la mujer es sinkaj, algo así. Em, eh, eh, mm, Creo que la garganta es kunka.
Ya. El hombro es Rikra. Sí, entonces ya, espera, hasta ahí paramos. Ok. ¿Sabes? La sinja es nariz. ¿Y saben qué? Les voy a comentar ahí algo interesante de nuestra cultura. Em, los sacerdotes espirituales de quienes han heredado todo este conocimiento de los incas, les hubiera contado, tengo ahí para contarles una historia bien bonita de lo que de lo que hizo la primera esposa de Pizarro, la ñusta Quispecisa. Pero escúchenme, lo que hice decir, cinca es nariz. Cinca es nariz y en castellano de peruano tenemos un verbo que se llama cingar y viene de esta cinca. ¿Qué quiere decir cingar? Es con una cucharilla o un instrumento ponerse en la nariz un líquido alucinógeno. Es heredado de los antiguos y que actualmente cuando acudes a un ritual de estos chamanes, hacen cingar, como dije, eso te hacen tomar un alucinógeno que sacan del San Pedro por la nariz. Y eso es cinca. ¿Y qué viene después? A ver, Rubén. Chupi. ¿Qué es A ver. Bueno, aquí se le puede llamar más bien vulva, ¿no? Muju, Ajá. muju, la rodilla. Y chupa, parece... Sí, sí, es la Chupa, pantorrilla, ¿verdad? la pantorrilla, sí. Sí, seguimos con los números. A ver, dale, Victoria, empieza. Bueno, esto es sencillísimo. Guaja. Guajara. Sí, Guajara. eso es lo que yo quería decir. Sí, dale, guajara. Ya dale. Ajá, Ajá, Iskai. Iskai. Kinsa. Tawa. Agua. A ver, Rubén. A ver, pitja, Ajá, pitja, pizza. sorta, So, hanchis, pusaj, iskon, Iscon. Ajá. A ver, chunka. Galileo. Ah, ya se lo pasó, perdón. Ah, Uy, disculpa que lo corté, es que hice ya no hay forma de regresar. Ah, no, ya está. sí. Dale, Sí, alguna forma habrá de regresar. ya. Chunca, dale. Eh, Chunca. Chunka, Ajá. Pachak, Huaranca y Juno. Juno, claro. Ese es Juno. Juno suave nomás, Juno como hook. Juno, Juno. Juno. que es Con un una H guión. aspirada suave, ¿no? Inspirada. Juno. Ajá, sí, Juno. Y Huaranca, estos hemos debido de leer 4 Ottawa, pero ahí ven más o menos cómo lo han ordenado con la forma de la calculadora o abaco, abaco indígena, que llamamos yupana, ¿no? Yupa y contar, yupana el instrumento para contar. Voy a empezar a la última parte que quiero que sea de nuestra presentación y me voy a referir a todo lo espiritual. Las huacas eran todo lo que sale de la tierra, lo que emerge de la tierra es conocimiento, es sabiduría para los incas. Por eso los reyes incas se originan emergiendo de una pacarina o laguna o lago sagrado o emergen de un cerro, salen de un cerro, de las ventanas de un cerro, pero siempre están saliendo de abajo. Y esto se empieza a ver, por ejemplo, en que empiezan a llamar a Huaca
a todo a lo cual puede tener, concentrar el poder de la divinidad, diríamos en una sola palabra. La huaca concentra el poder de la divinidad y no solamente es el ídolo en sí, sino también lo es el mismo templo y también los instrumentos que se utilizan dentro de ese conjunto de cosas. Todo eso es huaca, es sagrado, hace milagros. Esto es lo que quiero decir en una sola palabra. Existe una historia que nos cuentan de que al llegar los españoles entraron a este lugar en donde vemos piedras de dos colores y que era el Templo del Sol, en el cual se cuenta Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, uno de los cronistas, un mestizo de los primeros, cuenta de que el jardín para ingresar a ese templo, todo eran flores reproducidas en oro, plantas reproducidas en oro, en el jardín de oro. Y que además dentro del recinto principal existía un disco que representaba al sol. Y nunca supimos de eso porque aparentemente eso estaba atribuido al tesoro de Atahualpa. Sin embargo, se ha encontrado en Cusco, se encontró una pequeña chapita, ¿no? Algo que se estima sea la reproducción y ahí es la que estamos viendo que ahora se está poniendo en valor y es lo que sería la representación del sol para los incas. Ahí está su emblema y que los incas llamaron Punchau, Punchau Inca. El Punchau Inca era el dios sol. Pero también, como digo, huaca, objeto sagrado, también se lo llamaba a cualquier otro ídolo o cualquier otra piedra que se encontraba con características especiales, sobre todo eso. Entonces, hay otros, además, por ejemplo, aquí hay unos instrumentillos que ustedes ven al lado derecho. Hay uno que tiene una forma como de un camélido alpaca, el que da lana, y el otro es un pene. Los dos son piezas elaborados en tiempo de los incas y que además tienen una propiedad que si pones un imán se adhiere, tiene bastante óxido de fierro, contiene mucho óxido de fierro. Los incas identificaron eso y de ahí lo hicieron como una figura sagrada para que les hiciera milagros. Pero además ellos creían creían que los personajes grandes podían hacer milagros porque como que los tenían divinizados. Y a eso le llamaban Malki. Entonces existen Malki, que son los cuerpos incorruptos por un proceso de embalsamamiento, dado a que eran personalidades que tenían alguna atribución especial. De la misma forma que hoy luce Santa Bernardita de Subirón, ahí en la que dio a la Virgen, ¿en dónde? En Francia. Ya sabes, ¿cuál es la Virgen de Fátima, creo, ¿no? No, la de No, Francia. Lourdes. La vidente de Lourdes descansa, ya Sí. lo sabes. Igualito son los cuerpos incorruptos. Cuando vemos esas cosas, no es más que lo mismo que tenemos en nuestra religiosidad única, expresada de forma diferente. Entonces, miren, aquí les quiero mostrar para representar algo que ha dado mucho que hablar a los cusqueños, pero no han sabido acertar en que deben de empezar por que esta figura milagrosa, que es una momia, es una figura milagrosa en Cusco actualmente, le llaman el niño compadrito, y se cuenta que apareció misteriosamente
pero cuando lo ves es un malqui, ¿no? Es algo que ellos han momificado y que está ahí. La gente le atribuye muchas leyendas y cuestiona su veracidad, pero en realidad no se han dado cuenta que es simplemente un malqui. O sea, es un objeto religioso andino y es justo que haga milagros. Tiene su historia, pero si ya cuento la historia, ya pierdo el tiempo. Huaca también denominamos al lugar en donde se encontraban estos objetos sagrados, porque a su vez respondían a condiciones especiales de energía, de concentrar energía y ahí las construían. Miren, aquí estamos viendo un sitio que se llama Tambomachay, muy cercano a la ciudad de Cusco. Y si ustedes ven en la parte baja, en donde está chorreando el agua, tiene la forma como si fuera la de unas fauces. Mírenlo bien, y es unas fauces. Seguramente en esta parte de aquí arriba, en donde aparece el primer chorro, ahí era el lugar en donde se realizaban los rituales. Y probablemente ahí adentro debe haber enterrados a Dios que... Porque, por ejemplo, aquí en mi pueblo, han descrito, en 1650 los cronistas destruyeron una huaca. Y cuando la destruían, encontraban que igual como que en un altar católico, para realizar un sacrificio necesitas tener una piedra ara, que significa la de Moisés. Ellos también tenían ofrendas muy significativas abajo de la tierra, y sobre eso estaba el ídolo en algunos casos. Algunas veces era un ídolo que era simplemente una piedra redonda. En la Catedral de Cusco hay una de las piedras que se le atribuye a la Huaca de Viracocha. Está ahí en la entrada de la catedral y es simplemente una cápsula. Es una piedra trabajada como una cápsula. Y son las de Viracocha, ¿no? Estas son si bien las huacas, como acabo de decir, son las huacas estas que teníamos en el Cusco por las piedras, ellos las han trabajado con eso. Sin embargo, una de las cosas que le decía la vez pasada, ¿no? Cuánto lamentamos de que no tenemos registrado, por ejemplo, la técnica que ellos que utilizaron para esta, las técnicas que utilizaron para unir las piedras. Las hay magníficas en Cusco, es una cosa de que, ya. Pero en nuestras zonas costeras, que también fueron de dominio inca, aunque también teníamos nuestras propias lenguas, en nuestras zonas costeras se elaboraron de barro, ¿no? Y en las zonas costeras se ve que son verdaderamente sitios de peregrinación. Sobre rituales a las huacas, los tenemos escritos por Cristóbal, el que vamos a, Cristóbal de Molina, ¿no? El que justamente vamos a hacer alguna práctica. Quisiera terminar primero, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Para no perderme todo. Entonces, lo de las huacas, sitio de peregrinación. Curiosamente, nuestras huacas costeras, todas eran como las ven, así llenas de recovecos, y es difícil entenderlas en nuestra lógica actual cómo funcionaban. Los cronistas dicen de que eran sitios de peregrinación y venían de zonas de todos los lados del imperio. O sea, venían de lejos y ahí se alojaban y ahí llevaban sus granos, los cambiaban, en fin, toda una selección natural de estas cosas. Como dije, que luego vamos a ver lo de la adoración a las huacas, la escribe en español, tal como él lo escuchó, fonéticamente se dice, como lo hacía, dicho sea de paso, Sarita Montiel. ¿Sabían que Sarita Montiel no sabía lo que decía? A ver, Sarita Montiel hacía sus monólogos en inglés fonéticamente, pero no sabía lo que decía y lo hacía perfecto. Sí, alguna vez lo escuché en alguna entrevista, sí.
Es muy curioso. Es simpaticísimo la tía. Bueno, pero ahí está, mira, fonéticamente su sagacidad de la mujer, pues, lo que fuera. Entonces, Cristóbal de Molina recoge, va escribiendo como lo encuentra. Voy a tratar de hacer una lectura ahí nada más. Y él muestra varias fórmulas que las vamos a ver que son plegarias al gran hacedor. Dice, entonces, Kaya, Huiracochan, Tixi, Huiracochan, Apacochan, Ulpay, Hualpay, Guamma, Huiracochan, Chanca, Huiracochan, Axa, Huiracochan, Atun Huiracochan, Kaya, Huiracochan, Tancacuna, Ainichik, Junichik, Viaura, Runa, Yachacuc, Capac, Huahuayi, Jucupi, Purispapa, como él lo escuchó, ¿no? Y es esto que dice, Huacas, vosotros al hacedor que estás en los fines del mundo, ¿no? Y ya no puedo leer más porque hay unas cosas ahí que me tapan. En la lógica él convoca a todas las huacas y les lanza ese canto de obtener su protección. Voy a continuar para terminar rapidito mi exposición. En el Perú, como el quechua actualmente es considerado vital, ¿no? Ciertamente que se habla quechua, pero como digo, tiene una carga que hace que algunos de las variantes del quechua estén en peligro de desaparición o están ahí que se tambalea. Por ejemplo, hay un quechua que se habla de Lima al norte, bastante más allá al norte, que se llama el quechua cañaris. La comunidad lingüística cañaris es relativamente pequeña, ¿no? Ya no llegan ni a 3.000 hablantes. Entonces, y sin embargo tienen una variedad del quechua interesante, porque corresponde también a un ecosistema singular. Por ejemplo, este quechua cañaris, el mismo que, en fin, la misma lengua, es el estado también de otras lenguas que se hablan minoritariamente. Tenemos otra cosa, de que es interesante, de que hay más quechohablantes en el año 2014, o sea, en los años modernos, de los que había en 1876, que es cuando se tiene data, pero que corresponde ya a 1876, ya estamos andando a bastante centrado, a más de 50 años desde la República, de fundada esta República de Perú. Ahora, sin embargo, se está disminuyendo, de acuerdo a los datos, se ha disminuido su uso, ¿no? Antiguamente, dice la población, era el 60% de Perú, era quechua hablando, en cambio ahora que están solamente el 15% practica el quechua, ¿no? Y tenemos esta cosa que todos nos la planteamos, pero que en realidad no hay respaldo para dar pasos hacia adelante, porque en realidad se la discrimina a la lengua y lo único que pretenden el sistema es tenerla al final como una cosa de museo y ya está. Se habla mucho y es una gran preocupación porque se habla en las ciudades, pero no se imparte, por ejemplo, educación bilingüe en las ciudades. Tenemos algunos pequeños casos por algunos colegas, pero así de esos que van contra la corriente. Tenemos de que este es el problema del quechua, ¿no? Que vive embebido en toda una lógica totalmente productiva, totalmente diferente para lo cual era utilizado la propia lengua. Entonces, como les digo, cuando se empiezan los indigenistas a ponerla en valor es porque el quechua y todo lo que ello significaba estaba sojuzgado. Y actualmente es visto como lo que está fuera, pues. Estás fuera del dominio de la realidad. ¿Dónde están tus figuras quechuas, que pueden ser, ¿cómo se llama? Las figuras a las cuales hay que aspirar? Muy pocas, casi ninguna, ¿no? O
sea, no tenemos, ¿me entiendes? ¿Para qué aprendes el quechua? Para mí, verdaderamente, como investigador social, es básico. Cada cosa que aprendo me es muy útil, pero es que yo tuve un acercamiento a las ciencias sociales muy diferente y fue a través de una misión católica. Yo los primeros años, los 10, más de 10 años primeros de mi actividad docente, la hice en una misión católica en Madre de Dios en la selva. Fue por eso que yo aprendo el otro idioma, pero además conviví en momentos con una comunidad de españoles que eran dominicos españoles de aquella provincia, de tal forma de que vivían ahí ellos con todas sus, ya sabes, estábamos en pleno de la plena, pero teníamos algún vinito de La Rioja, una cosa así para tomar. O sabes que estos turrones de Alicante que también a veces han llegado. Ah, qué bien. ¡Ay, qué rico esos turrones! Ya. Entonces, quiero decir que ese acercamiento he tenido porque no es corriente encontrar recién, o sea, recién se están produciendo antropólogos en los últimos años cada vez más, ¿no? Porque todo este tema era un tema discriminado y puesto como, no como bien lo saben, ¿no? Como algo especial para poder triunfar en la vida. ¿Existe entonces educación bilingüe? Sí existe. La historia de la educación bilingüe en el Perú es particular. Tú no sabes que aparece la educación bilingüe con los evangelistas, con los evangelistas, con los misioneros evangelistas. ¿Qué hicieron? Ellos construyeron un instituto que se llamó el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Qué hacían ellos? A nivel mundial unieron fuerzas y de todas las iglesias evangélicas, que saben, son muy tradicionales, hicieron una escuela de verano para todos los jóvenes de esta religión que estudiaban lingüística en el mundo. Y entonces, desde Estados Unidos, con una política esta de siempre no muy clara del coloniaje americano, se empiezan a dar becas y estudios en nuestras sociedades latinoamericanas, toditas llegaron el ILB y luego por un movimiento que vino ya en los años 70, que es un movimiento, llámalo muy socialista, son expulsados por considerarlos de que eran pro-YAM, eso eran pro-norteamericanos, los cuales lo eran, pero son ellos los que inician alrededor de los años de 1950 una educación bilingüe, porque de acuerdo a sus investigaciones, ellos establecen alfabetos y con estos alfabetos cartillas para el aprendizaje de la lengua y poderla escribir y hacerla y desarrollar. Es así que empiezan después con la educación bilingüe a salir muchas piezas de literatura ya escrita, bien interesante, bien interesante siempre porque se plantean hacer poemas y yo conozco profesores, sobre todo profesores que han empezado a producir o a destacar, por ejemplo, frases en quechua, han hecho pequeños libros con frases o chistes que se cuentan en el mundo. Chistes es como una situación cómica, ustedes saben, ¿no? Sí, sí, Actualmente, chistes sí. sí, actualmente hemos avanzado a ver, si quieres ser un profesor de educación bilingüe, antes no lo teníamos antes, hace 5 años recién un profesor puede entrar y tener esa especialidad y estudiar esa especialidad que es educación bilingüe intercultural, que implica el uso de una lengua indígena y la lengua y el castellano. Ahora, tenemos una cosa ahí que es totalmente siempre amarrado de mala forma, porque no se da la atención a todos y además porque pertenece a un modelo que es asimilativo. Y ese es el problema con
la educación bilingüe en el quechua, que todo el modelo está para asimilarte y para convertir al idioma, no para desarrollarlo ni ser un instrumento propio de su propia investigación, porque hay tanto conocimiento por rescatar aún. Por ejemplo, miren, Martínez Compañón es uno de los cronistas que empieza a hacer todo un libro de recoge de los animales, plantas, usos de animales y plantas para múltiples usos. En el Perú tenemos un récord de plantas utilizables. Tenemos, por ejemplo, 650 frutas se cuentan nativas para Perú. Entonces, mucho de esto viene de este conocimiento y que falta registrarlo y ponerlo en vigor, sobre todo. Entonces, allí encuentra un grave problema que ahora se ha superado, pero que quiero mencionar finalmente, es el de la identidad quechua. Conocí un programa en Cusco a los cuales los profesores que se formaban ahí les hacían la formación de yo soy un indígena quechua. Y solo eso, el aceptarse, para mí era el gran avance, porque nosotros en política de pueblos indígenas trabajamos desde la identidad cultural, ¿no? Entonces yo soy, pero ellos tenían un grave problema que no cunde, porque cuando dices yo soy un indígena, te refieres a que en la sociedad actual donde se habla este quechua, ser indio representa ser un altoandino salvaje que no tiene forma de vivir ordenadamente. Y ese es el runa, y ese es el quechua andante, ese es el quechua hablante, el que dentro del mundo quechua a ese se le llama indio. Entonces todos quieren ser mestizos es mezclado, no quieren ser indios, aunque manejen el quechua. Y este problema se configuraba, ya te digo, en Cusco lo hemos destacado como algo muy especial, favorable a la formación positiva, el que se denominen quechua y empiecen a construirse sobre lo que puede ser un mundo discriminatorio, mayoritario, pero que no debe ser asimilativo. Yo estoy actualmente con una posición frente a que los asuntos indígenas aquí en el Perú no deben de ser manejados de la manera que se viene haciendo, sino que deben ser un proyecto aparte del país, no debe de ser un proyecto del Ministerio de Cultura, que es donde se encuentran. Ellos deben de ser una población especial. Les voy a comentar un detalle para terminar. Las lenguas que hablamos en la selva que son como 40, son habladas por un universo que actualmente casi es el mismo de los venezolanos que han venido a vivir en Perú. O sea, tenemos tantos venezolanos como tantos indígenas amazónicos ahí en el Perú. Cosas que crean un desbalance para el mejoramiento y olvido de que toda la República ha tenido con el castellano. Vamos a una... Si quiere alguien preguntar. Tú, sí. Cuenta. Yo quería comentar algo. Dale. Yo sé que en las últimas diapositivas estabas comentando sobre, desde un punto de vista religioso, ¿no? Ajá, pero bueno, mientras tú hablabas, desde el punto de vista arquitectónico, me di cuenta de que en la imagen de la diapositiva donde está el sol, de oro, supongo yo, sí. En la parte de atrás, en esta mixtura de piedras de distintos colores, habían dos ventanas grandes y esas dos ventanas noté que son de madera y como que están cruzadas. Entonces se me vino a la mente si es que estas dos ventanas
eran, o eran el legado español, ¿no? O sea, una mistura Sí, entre España y entre el legado inca. Ese es mi comentario y pregunta nada más. gracias. Escúchame con gusto. Entonces lo que sucedió es de que en esta iglesia que es actual, la de Santo Domingo en el Cusco, en donde he tenido el gusto de que yo dormía en una casa vecina que actualmente ahora es, ya destruyeron todo, le han hecho todo un jardín como debió ser. Bueno, el punto es de que era el Jori Cancha, era el Cori es sol, perdón, no es Cori es sol, Cori es oro, Cori Cancha, el patio de oro. El Templo del Sol tenía este patio de oro y eh, entrando a un recinto que se estima sea la nave actual de la iglesia, estaba este disco del Punchau Inti que hemos visto, pero estaba exactamente, Mercu, detrás de esas ventanas, porque cuando vinieron los españoles destruyeron y entonces levantaron ahí donde estuvo el altar mayor. Pero el muro redondo, el de color más oscuro que está abajo, es el original inca y detrás de eso estuvo el punchao. Pero claro, cuando han venido los incas, no, eso lo eliminaron, esa parte, felizmente no se la derrumbaron, porque sobre eso ahora han levantado más o menos como recuperando el muro. Pero siempre está, por supuesto, la iglesia no la han tocado. Eso es, ese punchao estaba al otro lado, que además coincidía con que la imagen, los rayos del sol iluminaban, narra Garcilaso de la Vega, y al iluminarse se iluminaba todo el recinto con el reflejo de este punchao. Se supone que el punchao se lo llevó, el punchao que es el disco del sol, ¿no? Que es el que sería uno del, ya te digo, parte del tesoro de Atahualpa, como también eran unas cadenas que quedaron y que habían en la Plaza Mayor de Oro. Dale a ver, Rubén, alguna. Pues yo, como has estado comentando sobre las misiones que hacías, Sí. quería saber si se ha notado la influencia católica o evangélica en la lengua quechua actual. Ay, por supuesto. O sea, ¿sabes qué? Porque lo que hemos heredado de la colonia es que solamente se ven en puntos específicos, en los sitios más importantes. Por ejemplo, aquí en la zona norte donde yo estoy y donde viene este quechua, tenemos una ciudad, Cajatambo. Y esta es bien andina, porque son las partes, dije, no eran, son cordilleranos, ellos siempre dominando esa parte. Este, que si entonces, pues yo con mi formación católica, que me emociono con mis cosas católicas, voy a una misa en la Catedral de Cusco, muy temprano, son unas, más o menos, no son las grandes de España, pero bueno, hechas un poco a tipo monumento. O sea, no son los monumentales de España, son un poquito menos, pero vas y entonces en la mañana tocan violín una gente, un grupo de señores indígenas mal trajeados ahí en un rincón y las tías con sus yequias empiezan a cantar a Apoyai a Jesucristo. Apoyai a Jesucristo. O sea, en quechua lo adoran al Cristo. Este, Eso es como el sincretismo, pero sea como se llama, la doctrina católica se ha hecho demasiado idolatría, más o menos, muy idolatrista. Se ha centrado mucho en las imágenes y entonces ha venido la onda liberadora de los evangélicos y los evangelistas se han hecho una fuerza muy fuerte en las comunidades quechua. Justamente porque creo yo las comunidades, eh, como han sido dominadas por el Inca, deben tener un factor por la cual psicológicamente se las domina. Puedo continuar, yo te cuento. Sí, Mira, actualmente tenemos un frente amplio que se llama
FREPAP, un frente que se originó en un movimiento mesiánico de un líder religioso que él decía que reinterpretaba la Biblia y decía de que aquí está Israel, en el nuevo Israel. Entonces fundó esta religión israelitas del nuevo pacto. Un nuevo pacto que en la Biblia describen de que el Perú estaba ya me vas a decir dónde está. O sea, pero bueno, que en el Antiguo Testamento estaba donde figuraba las características de Perú y de que ahí se realizaría un nuevo pacto. Entonces, ellos crean el líder ha muerto hace, estoy contando una cosa como que de 40 años o 50 años. Sin embargo, actualmente, frente a la corrupción que estaba en el país, con lo que quedaba de la dictadura de Fujimori y los nuevos, todo un asco de corrupción, una red increíble, pues sabes que aparece este partido político de los FREPAP, de este movimiento de israelitas del nuevo pacto, donde todas las mujeres utilizan velo y utilizan túnicas, ni creas que las como se llaman, unas túnicas así muy, muy características de ellos, y los hombres no se cortan el pelo y andan con unas barbas de chivato, porque las barbas no son ¿sabes? Apretadas, y en la selva le dicen parecen unos pescados que tienen unas antenas. Le dicen a ellos los cunchis, es un bagre que con antena no son precisamente barbados. Entonces, estos personajes, pertenecieron a un programa que hasta ahora funciona en la que venden sus tierras cordilleranas, que se venden porque son tierras, como les digo, son tierras agrícolas muy productivas, las venden y con eso los pastores de ellos los han juntado, ¿sabes? Renuncian a todos sus bienes, se entregan el dinero y ellos se van a colonizar a la selva. Es decir, piden, porque hay terrenos del Estado, piden correctamente y ahí establecen sus comunidades, solamente de ellos. Una vez que estoy viniendo estoy viniendo de Iquitos, que es una ciudad de la selva, viajo con una señora que venía de otro sitio de mi país, pero me dice, tú no sabes que venía con un jovencito como de todo delgadito. Me dice, me he venido desde Ayacucho, o sea, haciendo camino de la cordillera a la Amazonía, pasando por Lima. Me dice, me he hecho esto para traer a mi sobrino. Mis parientes vendieron todo, me dice, vendieron todo. Y toda la plata se la han entregado. Yo misma he venido a ver, están en la miseria. O sea, en las comunidades estas los tienen, como decir, al trabajo, al trabajo, al trabajo. No, quizás como en los tiempos de los incas se ejercía ese liderazgo. Son gente quechua, que habla quechua. Y de pronto van consiguiendo de que de todas formas generan dinero y hacen una fuerza y han conformado una fuerza política y en este momento esa fuerza política se está convirtiendo en una alternativa, no es la única, en una alternativa de un gobierno de no corrupción. Esos son los que ahorita llamamos FREPAP del pescadito y que hay mucha más historia ahí porque su líder mesiánico dijo que iba a resucitar, nunca resucitó. Hay más sobre el mundo quechua para terminar, si me permites. Sí. Hay algo que se llama el taquioncoy. Y cuando dije de que los reyes incas la estirpe de los reyes incas ha sido eliminada, allí hay un asunto bien interesante. Nace en los tiempos de Arguedas, en los años 50, se empieza a recoger una leyenda que se llama el taquioncoy, y que al principio lo recoge en un solo lugar y después se empieza a hacer muy conocido. ¿Qué dice el taquioncoy? El taquioncoy cuenta de que el Inca fue apresado y degollado, muerto.
y se acabó. Pero que debajo de la tierra sus partes están creciendo y un día se van a reunir otra vuelta estas partes que fueron desgonzadas, dispersadas, se van a unir y va a ser la fuerza, la nueva fuerza del Inca, ¿no? Es una cosa que llaman el Taquionco. Con eso voy terminando, no te olvides uno, que he visto que a ti te gusta el haiku. Sí. Y a mí poco, pero lo suficiente, he escrito un par, muy poquillos. Y tengo una amiga acá que ha producido un libro con haiku. O sea, siempre es un arte de que hay gente que lo está practicando. Mm. Y con eso del haiku, como repito, lo descubierto en la cenefa o ¿cómo le llaman? Tokapu, es casi como un poema de haiku bien interesante, lo que se ha podido reinterpretar. Ahí estamos, ¿no? Que se terminó, dime, ¿estamos quedando solo para conversar algo de preguntarte del grupo? A ver si Sebastián o Yolanda o María Ángeles quieren preguntarte algo. A mí sí me gustaría Dale. comentar una cosita. Bueno, primeramente agradeceros por haber organizado unos recitales tan interesantes y, bueno, especialmente a Alejandro la preparación que tiene y, bueno, esta ponencia maravillosa y que nos está ilustrando tanto, ¿no?, acerca de una cultura tan desconocida. Y mi pregunta, bueno, me ha hecho recordar en un viaje que hice hace bastantes años a Guatemala, coincidió con una Semana Santa y, bueno, allí los ritos católicos estaban un poquito también como a la par de los ritos indígenas, es decir, ya las vírgenes las visten con las vestiduras indígenas y había como una fusión de ambas culturas. Bueno, me pareció interesantísimo y cuando ha sacado un poquito el tema espiritual a colación y sobre el tema bueno, de cuando tú acudes a la iglesia, me ha hecho recordar aquellas ceremonias que yo tuve la oportunidad y el privilegio de poder ver in situ, y me llamó muchísimo la atención cómo cómo esas personas pues eran capaces de tener, bueno, cómo fusionaban, ¿no?, ambas culturas y también tenían era un muñeco también, no recuerdo ahora cómo se llama, pero también era un muñeco como el niño, como el niño compadrito. Bueno, pues ellos tenían también un señor que también tenía, pues, bueno, pues también se le pedían cosas y demás. Y bueno, un poquito la pregunta era si las vírgenes o si las ceremonias también tenían como, si se fusionaban un poco, ¿no?, ambas culturas, tanto la religión católica como las religiones indígenas. Sí, sabes que gracias, mi hermano. Escúchame. En la zona digamos, de la periferia, en la cordillera, ¿no? En los pueblos cercanos a Cusco, por ejemplo, encontramos este tipo de ceremonias así muy sincréticas. ¿Por qué lo es? Porque finalmente, como digo, ¿no? Nosotros tenemos, ellos tenían a los malquis como objetos, como ahorita tengo a mi santo padre Pío que está hecho un malqui, una momia a la cual se la puede adorar, un objeto de culto. Ellos también la tenían hasta los incas. O sea, dicho sea de paso, bueno, me voy a referir específicamente, en los pueblos sí se observa, pero en la ciudad de Cusco Grande, por ejemplo, ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque entonces la ciudad quechua, la sociedad cusqueña quechua está jerarquizada. Entonces, esa fusión muy profunda, como digo, ¿no?, la vemos en los pueblos un poco alejados. Pero, por ejemplo, en Cusco,
tienes la ceremonia del Corpus Christi, que es una ceremonia que la han mejorado a todo lujo, en donde salen, lo que sucede, a ver, es que cada casa poderosa, cada principado, por decirlo de una forma, tenía tenía a un malki, tenía una momia a la cual adoraba. Y en un tiempo, en el mes de noviembre, se sacaban las momias, justamente en noviembre, que para todos se sacaban estas momias. Estas momias estaban ataviadas con oro y estaban muy bien, bueno, como ahora las vemos, hermoseadas y cuajadas de oro en aquella época. Estas momias correspondían sobre todo a los incas, a los reyes incas, y esas momias han desaparecido. Se trata de buscar por lo menos una que narran los cronistas que estaba en Lima, en alguna iglesia. No se ha podido encontrar. Pero es una, como te digo, a los propios incas también ya te digo, se los momificaba y se los adoraba y se los sacaba en procesión. Por eso, cuando se hace el corpus, los españoles traen esta organización del corpus, la empezamos a encontrar con que empiezan a sacar los santos. Mira, salen varios santos de una sola vez, aparecen toditos en la Plaza de Armas de Cusco, que vienen del campo y que corresponden a todas las parroquias, y que corresponden a su vez a esa adoración antigua. Y que entonces ahí ves que, por ejemplo, a María, puedes ver, por ejemplo, a San Cristóbal, aquel que está con las flechas. Sí. Tiene una imagen preciosa. El de las flechas es San Sebastián, perdona, porque vivo en San Sebastián y entonces sé que el de las flechas es San Sebastián. No sé si San perdón, es San tiene, Sebastián. Pero... Es sí. Sebastián. Perdona, no, Sebastián. Justamente, en el barrio de San Sebastián, en Cusco, se cree que están viviendo los que quedan emparentados con los reyes, con la nobleza inca, por decirlo. Entonces tú encuentras en ese barrio de San Sebastián de que hay quienes se apellidan Inca Roca. Imagínate llevar ese apellido, qué orgullo. Para nosotros es una cosa. Yo cuando he conocido al pata que estaba tomando una vez en Cusco, Inca Roca, Dios mío, tú eres Inca Roca. Bueno, tienen el nombre de uno de los reyes inca, el apellido, la estirpe probablemente. Y eso. Pero quiero referirme, me das oportunidad para hablar de una fiesta muy representativa, pero bien ya revestida ¿cómo se llama? De la religiosidad de la colonia. Se llama la Virgen del Carmen de Paucartambo. Es una imagen de la Virgen del Carmen que está en una provincia alta del Cusco, pero que representa la unión de no sé, por alguna razón representa la unión de varios caminos, tanto los caminos que van hacia Chile como los que vienen de Bolivia y los del Cusco. Entonces se hace una fiesta en donde casi como Cristóbal de Molina, el cronista, empieza a narrar, en que aparecían de varias naciones, cada nación ataviada. Y en la fiesta de la Virgen del Carmen de Cusco, cada barrio se ha organizado para hacer un batallón de cada una de las naciones. Es una fiesta que dura 3 días y es una cosa increíble. Yo he estado y es aún es una experiencia espiritual muy intensa. Son 3 días en las que cada comparsa va a su aire, y todas son comparsas andinas, ¿no? Y van a su aire, y entonces ahí podemos ver bien reflejado cómo se replica una festividad más bien de herencia inca, pero esta cosa, tú me dices, te entiendo, la de Centroamérica,
También tenemos casos en Perú similares a los que has visto. Lo que tenemos y que yo he narrado más es jerarquizado. Quería decir que, por ejemplo, a San Sebastián lo cargan y los que cargan, ustedes saben que van con hábitos, pero en este caso, San Sebastián, los que cargan a San Sebastián van con mantas, estas de colores como las... Ajá. Sí, ellos van con unas mantas con base blanca, todas pintadas de colores, y toditos van así y sin zapatos. Como decir, nosotros somos legítimamente indígenas. Bueno, la de zapatos es por el asunto de la, ¿sabes? La pasión, en fin, que se le pone. Yeah. Por la penitencia, pero ellos van ataviados como estilo quechua, mientras, por ejemplo, a la vez la Virgen de la Natividad, que no lleva manto ni está disfrazada, y entonces las señoras que llevan a la señora de la Natividad, a la Virgen de la Natividad, son las señoras, como diríamos, muy finas, muy citadinas, ellas hablantes de su quechua, pero unas señoras, unas marujas bien puestas, como dirían ustedes. Y, o sea, ellas van ahí levantando. Entonces, cada quien realmente, cada santo, tiene a un grupo particular que lo va llevando. La de las marujas es interesante, la Virgen, por supuesto que es una de las más bonitas que llevan estas doñas. Y así. No sé si, pero, y como te digo, sí hay otro nivel más popular como el que me imagino debe haber ¿en dónde es que estuviste? ¿En Costa Rica? En Costa Rica también he estado, pero no he tenido fortuna de ver estas cosas. No, en Guatemala. En Guatemala. ¡Ah! Pero Guatemala está el Cristo de Esquipulas. Sí, y el Maximón, que es el que decía, el que no me acuerdo del nombre, Maximón o San Simón también se le llama, y le ponen para fumar y para beber, y bueno, hacen unas cosas un poco... Es justamente así era como hacían a las huacas. Se les da ofrendas, se los hace fumar. Pero quiero decir una cosa interesante. Si vistes en Guatemala, nosotros tenemos algo similar, y es el Cristo de Esquipulas, que es un Cristo negro. Y el Cristo más venerado en la ciudad del Cusco es también un Cristo negro, el nuestro es bellísimo porque es una factura indígena, yo lo tengo aquí al frente, es una maravilla. Pero también está el de Esquipulas en Venezuela, de mucha devoción, y que abarca, es de Venezuela, pero abarca a los otros países de Centroamérica. Bien, sí he visto los centroamericanos. Ahora ni te cuento, pues, si por ejemplo he hablado yo de Cusco, pero si nos vamos a una zona vecina en donde celebran el carnaval, y ahí quiero decir que tienen unas danzas andinas, coloridas, por grupos y tal, pero tienen una influencia afro, lo cual para nosotros en el Perú es bien complejo entender como gente afrodescendiente con andinos, porque los afrodescendientes, tú sabes que son, tienen esa idiosincrasia de ser abiertos y muy habladores, mientras que el ser andino es más bien discreto y no tan comunicativo. Sin embargo, porque los españoles trajeron con los conquistadores, llegaron los afrodescendientes. Por eso actualmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad latinoamericana, tenemos a los afrodescendientes considerados como pueblos originarios. Ellos son pueblos originarios como pueblos indígenas, y acá en el Perú se les da el mismo tratamiento a las comunidades afrodescendientes, que no son muchas, pero ¿por qué? Porque ellos han acompañado el proceso de la historia peruana desde que empezó la colonia, o sea, hasta que fueron liberados después de la entrada a la República, más de 20 años después.
Entonces, pero además quiero decir eso, encontramos en Bolivia comunidades de gente bien afro, con su sombrerito y su pollera, que nos parece, ya te digo, al ver peruano, nos parece ya muy singular. Pero estas danzas muy bonitas que comparten la meseta del Collao, que es vecina a Cusco, que agarra Perú-Bolivia, ahí hasta La Paz, allí se desarrolla este fenómeno de la danza, una danza que salen como de diablos, y toda esa danza es inspirada en los ritmos afros. O sea, es una música, una danza afro-quechua, afro-andina, muy particular. Y eso hasta ahí. Y también hablantes de quechua, pues, y aymara probablemente también esta gente afrodescendiente que ha quedado del trabajo forzado de las minas. Entonces, y ahí han quedado. Ya estamos. ¿Hay alguna otra cosilla? Si es que, no sé. Gracias, Alejandro, por... Oye, sí, gracias. Yo también te bienvenida. Yo también, bienvenida. Alejandro, te quería dar muchísimas gracias y encantado de que estés con nosotros, porque es un lujo disfrutar de todo lo que nos has contado sobre la lengua quechua y sobre la historia de Perú, que es muy, muy bonita y muy interesante. Sí, muchas gracias, Alejandro, también, porque es espectacular todo el tiempo. Gente, díganme una cosa solamente. ¿Cuántos somos en este momento? ¿Cuántos nos hemos escuchado? En este momento estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estamos. Habremos llegado hasta 7. Ya. Sí. Bacán. Gracias por escucharme. Como digo, la siguiente propuesta es que pueda acercarlos acercarlos al mundo Yine, a la cultura y lengua del mundo Yine, que es la lengua que yo hablo y de la cual soy investigador. Puedo hacer también una cosa similar a la que hemos hecho y ya para más adelante, ¿no? Ya ustedes me dirán. Ya me dices cuándo. Esa es una. Y dos, también quizás conociendo un poco más el instrumento, pueda integrarme como alguien del grupo que quiere también aprender. Vale. Ha estado genial. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias de verdad, porque es muy interesante. Ya, y entonces, muchas gracias. Ya, ¿sabes qué queda? ¿No has visto qué opinaron de esa poesía de este señor la poesía la de José Bergamín. De José Bergamín. No la han leído. Y ya, dicho sea de paso, ahí está, para terminar esto. No sé si en el grupo existe lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo y qué expongo? Tengo un pequeño texto copiado de Cristóbal de Molina, donde él narra cómo lo que los incas hicieron frente a una huaca por una epidemia. Sí, pues está muy interesante. Y o sea, no es escrito como texto, quizás lo puedo poner luego. Es decir, no sé cómo funciona el grupo, si hay algunos para que sinceramente lo lean, no necesariamente tengan que opinar. Sí, eso. Lo pueden leer, sí. Si nos lo comparten, nosotros lo publicamos, sí. Pero en algún apartado de los que hay en el blog. Como tenemos varios apartados, lo podemos poner. Hay varios. No he ingresado todavía al blog. Entonces, es por eso que decía. Entonces voy a terminar con un párrafo de la vida de sueño, no de la vida de sueño, sino de las coplas a la muerte de mi padre. Decidme, la fermosura,
La gentil frescura, el tez de la cara, el color y la blancura. Cuando llega la vejez, ¿cuál se para? Las mañas o ligereza y la gracia corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llegue el arrabal de senectud. Nuestras vidas son los ríos que van a ir a dar a la mar, que es el morir. Allí se van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allá los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos que llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Gracias. Precioso, muchas gracias. Permíteme que te aplauda, por favor. Qué cosa más maravillosa, qué forma de recitar, me ha encantado. Ah, ¿te gusta? Es que sabes que eso es lo que necesito que me digan, pero es que eso es lo que necesito de me digan. Muchas gracias. Es que después de todo, pues el final no podía ser menos. Ay, oye, qué bueno que les guste eso, porque imagínate, escúchame una cosa, yo tengo un conflicto. Es el siguiente, que yo me gusta la poesía española, que seguramente es una de esas cosas en esta mixtura genética que uno tiene. Y entonces, pero yo decirla en mi castellano latinoamericano, o sea, como que me parece una cosa así, media, demasiado osada, porque los dueños de la lengua son ustedes, o sea, nosotros hablamos un remedio de esa lengua, bendito sea Dios. Yo, ¿cómo se llama? Para aprender más de mi lengua tengo que escucharlos a ustedes. Yo soy muy familiar con el castellano, con lo que sucede en España, ¿no? De todos los días, pero siempre estoy atento. Y es justamente por el castellano que manejan ustedes, el que manejamos nosotros, y que el nuestro a veces se queda, para los que no están dentro del mundo intelectual, el nuestro se queda muy, muy chato con la cantidad de palabras que uno pueda utilizar, y es que no es nuestro idioma materno, que si hoy día habláramos el quechua, o sea, tendríamos, ¿sabes qué? El quechua está bien orientado a la comprensión de los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Las cosas naturales se llaman por su nombre y ahí encuentras la explicación de lo que se trata, no está reemplazado con otra palabra. Nosotros, por ejemplo, de todos los días utilizamos puquio. Un puquio es un manantial, los tenemos muchos, incluso aquí en la costa tenemos unos manantiales que forman lagunas. Esos son puquios, siempre son conocidos en puquio, y hay muchas cosas que tienen los nombres quechuas que nos dan a entender lo que es en realidad, cosa que en el castellano no le llaman manantial, tiene aquí otro nombre y te confunde. Nada, muchas gracias por escucharme. Ya está, me voy. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, Muchas gracias. hasta el próximo día. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Venga. noches y Buenas noches. buena tarde por allí. Buenas noches. Eso.